Bueno, pero entonces ya empecemos a entrar ya en el matrimonio. ¿Cómo fue el matrimonio? Y de ahí pasemos cómo fue esa noche de bodas que ya tenía muy en la mente. Vamos Bueno, a escuchar esa parte. como les contábamos, bueno, todo se dio, ¿cierto? Fue una reunión súper linda. Nosotros nos casamos en otra iglesia de donde hacíamos parte. Hicimos la reunión ahí y fueron 320 invitados. Porque en la iglesia donde nosotros estábamos vivían personitas. Entonces, pues, ¿cómo podía uno invitar a uno? Decimos, para todos hay. Y literal, eso sobró tortas, sobró de todo. O sea, fue muy especial. El Señor hasta en eso tuvo cuidado de las personitas que vivían allá. Y bueno, fue muy lindo. Todo lo hizo el Señor. Mi esposo tocó esa noche para mí el saxofón. Bueno, en fin. Y mi tío nos dijo, bueno, yo les presto el carro. Y mi mamá nos dio la noticia de, les vamos a regalar una noche en Maloca. Maloca, no sé si lo conocen, es un lugar muy bonito que hay en Santa Águeda. Y nosotros, en serio, porque no teníamos luna de miel. Listo, pues para allá fue, termina la reunión, arrancamos en el carrito, nos fuimos así como nos casamos, yo con el vestido así todo repolludo, mi esposo manejando, y así nos fuimos, llegamos a Santa Águeda. Estábamos felices, felices, un montón de sobres, nos dieron un montón de plata con sus sobrecitos, con todos los regalos. Y bueno, llegamos, vimos la cabañita. Les confieso, yo estaba súper nerviosa. Cual niña chiquita, o sea, yo me moría del susto. Yo no quería entrar. Y entonces cuando llegamos, llega un señor súper amable, síganse bien pueda, aquí está. Entonces entramos y wow, la decoración, una mesita de centro con fruticas, con juguito. Cuando de un momento a otro, entonces mi esposito y yo ahí parados en la puerta y empieza este señor a arreglar el televisor. Y un rato, y nosotros nos mirábamos. Yo creo que pasó por ahí 2 minutos. Y en serio, el señor era organizando, que es que la señal, que no sé qué, y eso no le daba. Y entonces yo la miré y yo, este man, la ve de novia, Sí. y yo lo volteé a ver, yo creo que no lo vamos a usar. Es que, oye, no vamos a usar el televisor. Y él, ay, se puso como rojito y se bajó de la escalerita. Ay, no, sí, qué pena. Yo entonces mañana se los cuadro, hasta luego. Y salió despavorido. Y nosotros nos empezamos a reír. Y bueno, queremos hacer mucho énfasis en esta noche por varias cosas en particular que queremos que les quede en el corazón. Ya nosotros nos sentamos a comer la frutica, a hablar de la noche, ¿no? Estábamos, ¿cuál de los dos más nerviosos? Y nos empezamos a comer la frutica cuando yo estaba sentada, cuando yo siento que se parte la silla y yo caigo y se me alza la bata así. Y él se empieza a reír y en vez de pararme se reía. Y yo en el piso y yo, ¡ay! Y yo tapándome. Fue horrible y yo, párame. Y él, ay, no sé qué, bueno, muertos de la risa. Y ya era de esos silencios que son como que, contemos la plata. Sí, contemos la plata. Y empezamos, uy, 50,000, uy, 100,000. Es que contando la plata en la noche. Cuando, bueno, ya luego era pues como, no, ya, ¿cierto? Ya, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es muy tremendo viniendo de la vida que teníamos mi esposo y yo, viniendo del mundo que veníamos, ¿cierto? De hecho, pues ustedes saben, mi esposo era súper loquito, sexualmente fue muy activo, pues obviamente yo también tuve parejas, pero en ese momento es hermoso ver cómo el Señor restauró todo, ¿cierto? Cómo restauró la pureza, cómo renovó nuestro entendimiento. Tú me puedes buscar este, esposito, este y este. Cómo el Señor renueva todo y hace todas las cosas nuevas. O sea, literal, en Jesús somos nuevas criaturas. Entonces, imagínense yo con esa pena, pues cuando yo en el mundo, pues qué va, ¿cierto? Eso no importaba. Éramos con esa pena como niños, o sea, como niños. No había quien empezara. No había cómo, no había formita, o sea, teníamos mucha pena. Yo me fui para el baño y como arreglarme, yo no quiero salir. Pero realmente yo creo que no, en serio, fue muy lindo, fue muy lindo. Realmente parecíamos niños, o sea, no sabíamos qué hacer, aún de tanta locura que yo hice, el Señor completamente renovó aún la mente en ese momento, ¿cierto? O sea, todo, o sea, yo en ningún momento pensé en algo raro, extraño o algo, sino que era como esa pena, mucha ternura. sí, esa inocencia es la palabra. Bueno, y aquí voy. Resulta que pues obviamente todos sabemos que en el mundo hay mucha perversión, ¿cierto? Y como somos insaciables, el ser humano es insaciable, vemos que en el mundo están, digamos, ya no le sacia la esposa, entonces hagamos un trío. Ya no me sacias, entonces ¿qué te parece si te pones un trajecito de, no sé,
de no sé qué. De Mickey Mouse. Bueno, no sé, y un montón de cosas, ¿cierto? Compremos esto, compremos, ayudémonos. Y uno ve que la mujer en el mundo es un objeto sexual, ¿cierto? Y es terrible, porque se ha perdido la pureza. Obviamente sabemos que el sexo lo creó Dios como algo hermoso para vivirlo en pareja, que tiene que ver con esa intimidad, ¿cierto? Porque recordemos que el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, y que la esposa y Cristo tienen intimidad. Por supuesto, Dios nos llama a la intimidad. Entonces es un lugar muy hermoso donde Dios está. Es muy hermoso. Entonces, pues yo que me imaginaba, yo dije, no, pues lleva mucho tiempo sin nada de nada, ¿cierto? Guardándose. Yo me imaginaba que él quería hacer de todo. Y pues como yo tenía todavía pensamientos de lo que se vivía en el mundo, pues yo me imaginaba que, pues, que iba a ser 80.500 cosas. Yo dije, no, pues de más. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque ahí es donde yo veo que hubo una restauración muy bella en el área sexual. Fue algo muy hermoso, algo muy sano, algo muy normal, muy sencillo, a lo que creo que me hago entender, ¿cierto? A lo que uno se esperaba, ¿cierto? Entonces, fue muy bello porque yo me sentí honrada, me sentí amada, me sentí valorada. Dije como, wow. No me sentí como en algún momento, como un objeto sexual, no, yo me sentí muy amada y muy honrada porque él hizo de ese momento algo muy especial, es como eres importante, y a mí me restauró. La palabra del Señor dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa noche fue muy especial. Confieso, y yo después de que pasó eso, yo le confesaba a mi esposa que yo tenía mucho temor, mucho miedo, porque a razón de todo lo que viví en el mundo, pasé cosas muy fuertes que en algún momento pensé, de pronto puede volver a aflorar este tipo de cosas en la intimidad y en la noche de bodas, pero realmente el Señor restauró por completo esa área. Y el Señor se glorificó, o sea, realmente no me dejó quedar en vergüenza. Es que él pensaba que por temor de pronto pues no iba a funcionar. Entonces, el Señor batalló por él. Fue... Pero realmente el Señor, o sea, vimos cómo la mano del Señor estaba en absolutamente todo, ¿sí? Aún en esa área, que muchas veces, mi esposa, por ejemplo, muchas veces se preguntó, es que ¿qué va a pasar en esa área? Porque en el mundo es primero ensayen, miren qué pasa y después, no, el Señor es perfecto en absolutamente todo y Él conoce la persona que tiene para uno, aún en ese tema de la intimidad, el Señor es perfecto, o sea, a nosotros nos fue súper bien en esa área y vimos cómo la mano del Señor cubrió absolutamente todo en esa área. Bueno, y ya como digamos, para cerrar un poquito esa parte de la noche de bodas, que es súper importante, es, como les decía, cómo restauró la pureza, ¿cierto? En nosotros, esas fortalezas mentales con las que uno viene, porque en el mundo el estándar o bueno, era lo que yo pensaba cuando estaba en el mundo, es como, lo dicen, las viejas tienen que ser, ¿cierto? O si no, los hombres las dejan, se cansan, tienen que ser no sé cómo, tienen que saberse todo el Kama Sutra, es una cosa horrible. Y nosotros hemos entendido de que no. Ahora, yo no les estoy diciendo que no se pueda disfrutar, que ustedes digan como, entonces eso es muy maluco, ¿no? El matrimonio es delicioso, pueden ser creativos, pueden hacer muchas cosas lindas, ¿cierto? Pero cuando dice el lecho sin mancilla, sea honroso, es con esa pureza que da el Señor. Uno ya no necesita esa cantidad de cosas, ¿sí? Es claro. Entonces el Señor en ese momento fue como una restauración sexual y como niños en ese momento. Una de las áreas que se ve más afectada cuando se abre es el área sexual y es la que más trae opresiones demoníacas y la que más trae enfermedades y muchos problemas familiares, psicológicos, mentales, bueno, muchos problemas. Pero queríamos hacer énfasis en este punto porque como ya conocemos toda la trayectoria, el Señor trae victoria sobre estas áreas. Y aún si una persona ha tenido muchas confrontaciones en su vida, pues el Señor restaura esta primera área que es muy delicada, es un área que es muy confrontante y el Señor, pues el Señor es creativo, el Señor todo lo que hizo en su creación fue para disfrutar, pero pues en su momento y en su lugar indicado.
Entonces, cuando el Señor ya ha traído bendición sobre esta pareja y ha bendecido su hogar y están queriendo honrarlo y tienen como el paso que dieron, que fue, Señor, sí, vamos a aceptar a casarnos y hacerlo como tú lo quieres, pues el Señor les dice, ven, yo te voy a mostrar realmente cómo es disfrutar esta área en lo puro, en lo sano, en la creatividad que da el Señor para poder estar en pareja. Bueno, ahora bien, después pasa la luna de miel y ahí es cuando ya llegamos a tan. Este es el matrimonio, La realidad. la realidad. ¿Qué fue lo que pasó cuando encontraron esa realidad? Bueno, pasó la noche de bodas, muy chévere. Como era fin de año, pasamos diciembre con la familia, como vino toda la gente para el matrimonio, entonces estuvimos pues muy chévere. La primera semana de enero nos fuimos para Buenaventura, el papá nos invitó, el suegro, y regresamos. Recuerdan que habíamos contado en la noche de bodas pues el dinero, ¿cierto? El Señor trajo provisión y el Señor puso en medio de nosotros bendecir a unas personas que nos ayudaron. Entonces quedamos con un dinero, no era mucho, pero lo guardamos y dijimos, bueno, para el primer mercado, ¿cierto? Cuando pasó todo esto, llegamos pues a la casa a organizar todo, vamos a hacer el primer mercado. En la iglesia donde estábamos se acostumbraba que el primer fin de semana del año recogíamos las primicias, ¿sí? Entonces, como era el primer mercado, me la llevé y le dije, bueno, vamos a hacer el mercado, vamos a pensar en qué nos gustaría tener en la canasta familiar y vamos a recoger un mercado bien chévere y lo vamos a entregar como primicia. Y yo siempre pensé lo siguiente, yo quiero que en mi casa siempre estén las mejores frutas, que sean de esas frutas así grandes, brillantes, hermosas, yo siempre quiero eso. Entonces yo me la llevé. Fuimos, mercamos y cogí las mejores frutas, empecé a escogerlas, yo las miraba, las detallaba y yo, listo. En Carulla. Se tomó el tiempo. No, eso fue Casi en el éxito. Y entonces cogimos este mercado, compramos lo que era para nosotros, lo que íbamos a dar de primicia y como estábamos ahí en Fundadores, ella se fue a comprar como un empaque para poder empacar todo bien lindo para el Señor. Cuando ella se fue, el Señor, yo tenía las bolsitas, la que íbamos a entregar y las otras bolsitas de nosotros. Cuando el Señor empieza a traer pensamientos a mi mente de todo eso y todo lo que tú te esforzaste en poder recoger, en revisar esas frutas y todo eso, es para mí, porque es lo primero y para mí debe ser lo mejor. Y yo dije, Padre, yo quedé así, realmente yo quedé achantado en ese momento que yo entendí que era de parte del Señor. Cuando ella llegó me dijo, es que, ¿qué te pasó? Yo, todo eso es para el Señor. Y ella me dice ¿cómo así? Y el mercado, y yo, todo eso es para el Señor. Entonces cogimos todo, lo empacamos y realmente quedamos con poquito dinero para poder suplir lo de la semana. Yo estaba pues trabajando, ella no, y yo le dije, bueno, el Señor proveerá. Y tremendo, porque nosotros llevábamos, se hacía pues como mercadito, como les explicó mi esposo, escogíamos algo rico, lo llevábamos a la iglesia y en la iglesia lo que hacían con esos mercaditos era repartirlo a familias, era muy bonito, pero pues obviamente las fruticas eran para nosotros, y como estábamos como tan medidos, pues como, Dios mío, pues fue como de las primeras pruebas, parece algo pequeño, pero no, para ese momento con nuestra economía no era fácil, era lo vas a entregar todo y lo mejor, como, y dijimos, bueno, está bien, bueno, lo hicimos. Y ya esa semana, pasó esa semana, y entonces me llama una amiga, y esa amiga me dice, ¿nos podemos ver en la tarde? Y yo le dije, sí, pues como yo no trabajaba. Y entonces, bueno, nos fuimos en la tarde, y me dijo, necesito que me acompañes a hacer una vuelta. Y yo, listo. Cuando nos fuimos, y entonces nosotros literal no teníamos en la cocina pues muy poquito, o sea, nada. Cuando llegamos, cuando ya fue entrando al supermercado, y mi amiga, yo conocía su situación económica y era muy difícil. Entonces, cuando ella llega y me dice, y me saca un carrito y me dice, escoge las mejores frutas. Y yo, cuando ella dijo las mejores frutas, a mí me bajó un frío. Y yo,
¿por qué? Y me dijo, sí, porque el Señor me habló y yo quiero darte las mejores frutas. Y yo, ay, entonces me salió la lagrimita y yo como que no lo puedo creer. Y entonces yo sabía que ella estaba obedeciendo y mucho, pues que no era fácil para ella. Entonces empezamos a echar frutas y ella me decía, ay, mira este mango, ay, mira no sé qué. Cuando de un momento a otro como que la tomó el espíritu y empezó, quelos, leche, no sé qué, y me llenó el carro y yo la miraba y yo, esa no es Angélica, es el Señor. Y fue muy lindo porque yo llegué a la casa y entonces cuando llegamos a la parte de estudio, yo le dije, tú fuiste obediente y yo te voy a contar lo que pasó, y le cuento esta historia y ella se pone a llorar. Y dice, no lo puedo creer. Y yo tampoco. Entonces nos abrazamos y fue muy lindo y fue como el Señor diciendo, hey, estoy aquí, soy su padre, los amo. Cuando mi esposo llega del trabajo y le cuento, mi esposo se quebranta y él me dice, una vez más el Señor me sigue enseñando a confiar en Él. Fue como las primeras experiencias que vivimos. Nuestra economía era difícil, bueno, pero más adelante vamos con ese tema. Bueno, pero estos son la convivencia, ¿cierto? Sí, estos son los inicios, Son pero los inicios. otra faceta con la que uno se enfrenta en el matrimonio, porque muchos dicen, yo me caso y voy a ser feliz, yo voy a disfrutar todos los días, estoy con La mi nevera pareja, y no, voy a recibir besitos todos los días, y bueno, pues son muchos deseos, muy buenos deseos, tengámoslos siempre, pero pues aquí es donde vamos a sentar los pies en el piso, donde ya vamos a tener la realidad, y es cuando ya empieza la convivencia. ¿Cómo fue ese proceso de entenderse el uno al otro? Bueno, eso fue muy bello. Realmente mucha gente, o al principio uno cree que llega el matrimonio y uno dice, por fin me casé, ahora sí, pero pasó la noche de bodas, pasó la fiesta y ahí para allá qué, ¿cierto? En el caso de nosotros, no nos alcanzó para comprar la nevera, estuvimos más o menos 3 meses sin nevera, compramos una de esas de icopor, de heladito, ¿cierto? Y le echábamos hielo, a veces se derretía y se dañaba la leche, la arepa, todo. Era horrible. O sea, fue demasiado fuerte. Y bueno, el Señor vimos cómo empezó a proveer absolutamente todo y entramos al tema de la convivencia. Entonces fue muy bello porque el Señor empieza a pulir el tema de carácter, ¿cierto? Somos dos mundos completamente opuestos a entrar a encajar en uno solo. Entonces, por ejemplo, de las primeras cosas y el primer problema que tuvimos fue cómo lavaba ya los platos. Para mí, creo que fue lo primero. Cuando, claro, o sea, las ollas bonitas que nos regalaron y todo, cuando yo iba y entraba a la cocina y revisaba. Empezaba así. Esto tiene grasa. Y yo. Fue demasiado fuerte porque yo empezaba a decirle, ¿a ti cómo te enseñaron a lavar los platos? Yo no entiendo. Entonces ella organizaba los platos y yo me iba. Y yo ya empezaba, sin que ella me viera, y empezaba yo a lavar. Además que él es como, mi esposito es exagerado con eso, o sea, como que si se siente grasoso y así como lava los platos se baña, o sea, se echa el estropajo 20 veces y yo, ven, te vas a pelar. Y él es así con los platos, entonces quería, y yo pensaba, no me lo va a aguantar, yo, ¿qué es esto? Vaya que su mamá le lave los platos, y yo empecé a hacer contestoncita, y yo, entonces lávelos usted, imagínense lo mansita que yo era, entonces lávelos usted. Al principio como que sí, yo intentaba ir a lavar, y yo los ponía ahí. Luego era con el trapo, ¿no? Me cogía los trapos, esto huele horrible. Y yo, pero pues huele a trapo de cocina, no sé qué. Cosas muy pequeñas, pero que en realidad si no se empiezan a atender, pues eso son pequeñas zorras que luego se comen el viñedo, ¿cierto? Que empiezan a fracturar la relación. Entonces, claro, yo empecé a sufrir con eso realmente. O sea, ya 2, 3 veces fue en recocha, nos moríamos de la risa y todo eso. A la 4ª y 5ª vez que yo vi que la cosa no funcionó, yo ya la miraba y yo, padre. Imagínense que... Bueno, en este tema pues como de la cocina, ¿no? Ya que empezaste con la cocina, pues yo me estaba estrenando como ama de casa, yo me sentía orgullosa, porque yo en mi casa pues no cocinaba mucho, pero yo tenía una idea de cocinar. Pero pues obviamente yo era, ¿y cómo es que es el arroz? 2 tazas, una... Entonces llamaba a mi mamá, y cuando el almuerzo me quedaba rico, yo me sentía súper orgullosa, entonces yo cogía y empacaban coquitas.
Entonces, la primera vez mi esposo, ¿y tú qué haces con esa coca? No, pues para mi mamá. Y él, la segunda vez, no, pues para mi mamá. A la tercera casi me tira la coca en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero qué es eso de estar llevando cocas a tu casa? Y eran ese tipo de problemas. Él decía como, ven, no, ¿cierto? Cosas que parecen chistosas, pero que nos empezaron a generar. Pero voy a hablar uno que sí fue un ataque, de los primeros ataques. Resulta que yo me comienzo a negar, ¿sí? Negona. ¿Han escuchado a las mujeres negonas en el matrimonio? Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando una pareja se separa sexualmente es por un tiempo, es en acuerdo mutuo y por un tiempo donde se van a dedicar sosegadamente a la oración, ¿cierto? Pero resulta que aquí vengo, por eso les leí ahorita, en que nuestro entendimiento necesita ser renovado por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque venimos del mundo, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? Por medio de la palabra, Él trae esa luz y Él empieza a transformar todo lo que somos. Pero yo venía con el chip, imagínense esto tan terrible, y yo decía, no, pero es que si yo estoy pues con Él sexualmente todo el tiempo, Él se va a cansar. Es que es como cuando uno se come una hamburguesa todos los días, luego qué pereza comer hamburguesa. Imagínense, eso era una fortaleza mental. Y eso para un hombre es terrible, sobre todo para mi esposo, que su lenguaje del amor es el toque físico. Entonces, pues yo me empiezo a negar. Pues yo empiezo como que, ay, qué intensidad, ¿cierto? Y resulta que fue terrible porque él se empezó a sentir rechazado. Y al sentirse rechazado y al sentirse como herido, como, venga, ¿será que es que ya no le gusto? ¿Qué es lo que pasa? Él se endurece y empieza a no buscarme tampoco y empieza a rechazarme y empezó ahí como a medir, empezamos como a medir fuerzas y pues fue terrible, ¿cierto? Ese fue uno de los primeros ataques. Sí, claro, total. Yo creo que pues yo me sentí irrespetado en esa área, ¿cierto? O sea, yo digo, y abiertamente me lo dijo, oye, no, no tanto. Cuando ella me dijo eso, en serio yo sentí que me hirió. Se abrió una brecha, literal, era como Pues que está que se cree. yo tanto tiempo luna de miel, me caso de esto y lo otro y que oiga, no tanto, y entonces ¿qué hago? Pues claro, yo me sentí taponeado, esa fue la realidad. Y yo me endurecí. Y yo empecé ya tosco, maluco, contestón. Claro, irritable, pues él era como que se llenó de orgullo, porque pues obviamente nos faltó sabiduría a ambos, ¿cierto? De hecho, eso no puede pasar en el matrimonio. Cuando eso pasa, uno está arrojando a su esposo al adulterio, ¿cierto? O sea, uno en el matrimonio debe ser muy sabio y sobre todo en esa área que es la que más ataca al enemigo. Pero mire que ahí se empiezan a evidenciar todos los reclamos que tenemos y todas las áreas que aún no hemos tratado. Y eso pues se evidencia en las demandas que tenemos para el uno y como para el otro. Y eso que empieza a generar mucho distanciamiento. Empieza a generar ya discordias, malos pensamientos, ira, ya los empieza a separar y eso prácticamente empieza a ser una abertura en el matrimonio si eso no es tratado. Porque digamos que, bueno, ustedes lo empezaron a sentir, pero no es como que, ay, nosotros tan boletas al sentir eso. No, era el Señor diciéndole, ven, yo necesito que traten esto. Yo necesito que tú te expongas a esto, porque si no, pues esto no les va a funcionar. Esto no va a seguir. Y ahí es donde ya empiezan a aparecer las demandas del uno con el otro, ¿cierto? Y eso era lo que les pasaba. Y ahí empezamos con la lucha de carácter. Entonces yo voy a hablar mi parte y mi esposo la de él. Cuando yo, antes de casarme, yo levitaba, yo ya tanto tiempo en el Señor, conozco la palabra, todo el orgullo espiritual, yo no caminaba, yo levitaba, pero muchas veces nos pasa que tenemos conocimiento de la palabra, pero no es una verdad en nuestro corazón, no vivimos esa palabra del Señor. Y resulta que yo empiezo pues con ese carácter, ¿cierto? Mansedumbre, cuando el Señor dice sean mansos, como yo lo soy, no había por ningún lado. Cuando él me decía lo de los platos, yo casi que le quería volar el plato en la cabeza, yo me ponía maluca, me ponía grosera y empieza a aflorar ese carácter en mí, ¿cierto? De ira, de enojo, de no sujetarme. Resulta que yo no me sujetaba a mi esposo. Vamos, tú me puedes ir buscando ahí Efesios. Lo leo. Efesios 5:21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor nos puso la vara muy alta, ¿cierto? Porque dice que nos debemos sujetar a nuestros esposos como al Señor y en todo. Y a mí eso me pegaba muy duro. Pero ella se negaba. Sí, cuando el Señor dice no se niegue. Entonces yo empecé, lo primero que empezó a pasar es que yo no respetaba esa figura de autoridad que era mi esposo. Eso es muy grave. Yo no respetaba esa figura de autoridad, no me sujetaba. Y entonces era tremendo porque uno muchas veces se justifica en el pecado del otro. Entonces resulta pues que yo veía a mi esposo con muchas debilidades también de carácter, vi que ya no leía tanto la palabra, que no oraba, entonces yo llegaba y sacaba la palabra, no para bendecirlo, era para cascarlo con la palabra. Y yo no era que lo exhortara con amor, no, yo le restregaba la palabra. Usted no es cabeza. ¿Dónde está el sacerdote de esta casa? O sea, una cosa horrible. Y yo le restregaba la palabra. Entonces empezó ese tema, claro, al ver las debilidades de mi esposo, en vez de ser esa ayuda idónea y decir voy a ayudarlo, yo empecé a destruirlo con mi crítica. Había mucha crítica, había mucho juicio, peleábamos, nos gritábamos, yo era súper celosa, entonces teníamos muchas peleas que no pensamos que iba a pasar dentro del matrimonio y muchas cosas que se empezaron a aflorar de mi corazón que yo decía, Dios mío, ¿cierto? Una loca celosa, que no me sujetaba, que lo criticaba. ¿Qué más? Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo cogía esta palabra realmente para reclamar lo mío, respéteme. Y yo me le paraba, y es que a mí hágame el favor y me respeta. Es que yo soy la autoridad de esta casa y yo. Y yo bien chiquitico. Ay, hombre. Empecé a imponer la autoridad, imagínense. Entonces, claro, cuando yo veía todo esto y yo me confrontaba, pero ámela. Y para mí era demasiado difícil verla al frente con todos sus desaciertos, con todos sus errores. Lo único que hacía era juzgar, mirarla a ella, pero no me miraba a mí. Error que cometí fuerte dentro cuando llegué al matrimonio fue abandonar ese lugar de intimidad con el Señor. Me relajé, esa fue la realidad. Porque entonces cuando ya llegamos al matrimonio, por fin, ya llegué. Entonces ya oré por la que era, ya doblé rodilla, ya hice esto, ya traje provisión, ya el Señor, mejor dicho, o sea, hizo todo. Zona de confort. Exactamente, pero ahí es donde realmente tenemos que más, o sea, intensificar esa intimidad con el Señor. ¿Por qué razón? Porque las mujeres son raras, la verdad. Esa es la realidad. Y el único... Por eso el Señor dice, sean sabios. Correctamente. Sean sabios. Muy sabios. El Señor es el único que las conoce. ¿A quién vamos a ir sino al Creador? ¿Quién las creó? ¿Sí? Ponen mucho ejemplo, mucho este ejemplo en que cuando traen un aparato electrónico, el aparato electrónico trae su manual, ¿cierto? ¿Cómo se va a manejar? Es exactamente igual. El Señor me entrega a mí una mujer, yo tengo que ir donde ¿quién? El que la creó, el que sabe por dónde la tengo que coger, cómo decirle, cómo hacer, cómo esto. Pero yo cometí el error de abandonar eso, abandoné el lugar de intimidad con el Señor. Entonces empieza a aflorar la carne. Empezamos a vivir todo en la carne. Nos creíamos muy espirituales, pero era en la carne. Por ejemplo, en mi casa las puertas quedaban giratorias, porque yo todas las tiraba. ¡Pum! Era como que la forma de... Tengo mucha rabia, tiraba las puertas y de hecho empezó a haber una opresión muy fuerte porque nos acostábamos bravos. Eso no puede pasar. Y creo que es una de las situaciones que muchas parejas viven o vivimos, ¿cierto? Porque a veces luchar contra eso, nos acostábamos bravos y no durábamos ni 1 ni 2 días, sino 3, 4, 5 días dándonos la espalda. Y la opresión era muy fuerte, hasta el punto que un día yo me acosté furiosa y yo me tapé la cabeza cuando se me paró un demonio al lado. Y yo sentía una presencia y yo me empecé a correr y yo. Y yo, oye, y él, oremos. ¿Qué? Y yo, es que hay un demonio aquí en el cuarto. Y él como que, ay, bueno, oremos. Pero era fuerte. De hecho, sentíamos que los vidrios crujían. Porque había mucha opresión a razón de, pues imagínense una casa así, todo el tiempo peleas, puertas giratorias,
Baldes regados. Perdón, Baldes una vez salió un balde volando. Yo estaba lo más de juicioso Ay, Dios lavando mío. la cocina. Yo lavaba ya los platos. Ya que me toca lavar los platos. Y Dele era súper chévere cuando estábamos en ese momento, pero estábamos hablando, era una cosa impresionante, no estábamos ni siquiera discutiendo. Y yo recuerdo que en ese momento le dije algo que la hirió mucho, yo no sé, pero fue una bobada. Cuando de un momento a otro siento es que ¡bum! Salió un balde volando, ya estaba trapeando, el balde voló, o sea, fue una cosa impresionante. Él miraba el balde y me miraba como, ¿la loca? Sí. Cuando, en serio, yo me sorprendía aún con esas reacciones, porque yo decía, padre. Sí, literal. Yo creo que los dos nos mirábamos así. Muchas veces la pregunta nos mirábamos mutuamente Sí, y ella es, como, ¿qué es esto? yo con quién me casé y yo con quién me casé. ¿Qué es esto, por Dios? Y entonces yo ese día pateé el balde, bueno, él me miró y yo empecé a descubrir, para los que estemos aquí, que de pronto tengan ese problema de enojo, de ira, porque eso es una cosa que se hereda y es horrible. Yo, digamos que batallé con eso por muchos años, pidiéndole al Señor, hazme libre. Esto es asqueroso, hazme libre del enojo y de la ira. Me leí todos los versículos en la Biblia de la ira, del enojo. Y bueno, el Señor me dio la victoria. Pues yo no les voy a decir que no me enoje, pero pues es abismal, ¿cierto? A esas reacciones que yo tenía. Y resulta que en medio pues como de toda de esa batalla campal que manteníamos los dos y medíamos fuerzas, y pues medir fuerzas con un hombre, y viviendo en la carne, ¿no? El Señor dice, si ustedes viven en la carne, moriréis. Pero si viven en la vida, ¿qué vamos a hallar? Vida. ¿Y qué más? Paz. Y entonces, resulta que, bueno, eso en cuanto a mi carácter, resulta que mi esposo, como yo les decía, digamos que él tenía una forma muy especial de relacionarse con las chicas. Era como que tenía más amigas y era como medio coquetinguis, ¿no? Y entonces yo empecé con esos celos de, ¿usted por qué saluda a esta así? ¿Y usted por qué? No sé qué. Y entonces resulta que salíamos de la iglesia y si ibas que a repartirlas, ¿no? En la noche llegaba tarde, es que no, pues repartiendo las chicas de la iglesia y yo... Teníamos el problema. Otro día, como yo después de la fundación, bueno, yo empecé a trabajar y no, pues que voy a invitar a una chica a la iglesia a almorzar aquí en el apartamento y yo, ¿qué te pasa? Entonces eran como las peleas, como sé sabio, pero pues yo tampoco era sabia y él se sentía como atacado, como, pero yo no estoy pensando hacer nada malo. Entonces como que en medio de esas imprudencias también peleábamos, le hacía visitas a las hermanas solo en la casa y yo, por Dios. Entonces empezamos a tener como, y pues obviamente yo sabía que él tenía esa lucha con las mujeres, entonces yo le decía, ven, sé prudente, pero pues era como la condición, su debilidad, pero también mi debilidad, ¿cuál era, cierto? Los celos, el no tener dominio, el no saber decir las cosas, no sabernos hablar, no había mansedumbre, éramos personas llenas de orgullo y de altivez y no estábamos teniendo una relación con Cristo. Va bueno. Esto va muy bueno. Pero yo quisiera que ahora nos contaran cuál es esa situación más grave y más fuerte que pasó que ustedes dijeron, esto ya no va más. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y que dijeron, no, definitivamente con esta loca no y con este man tan chiquito tampoco. Yo creo que cuando empieza a aflorar la carne, cuando descuidamos ese lugar de intimidad con el Señor, empieza a aflorar absolutamente todo eso que creíamos que ya estaba listo en el noviazgo, ¿cierto? Recuerdan que en el noviazgo dijimos, no, pues ya estamos preparados, vamos, pero le echábamos tierrita a las cosas, no salíamos a la luz con las situaciones y debilidades que teníamos. Y eso empieza a aflorar, obviamente, y más cuando ya en la convivencia empezamos a entender y a ver que con la persona que yo me casé, pues con 10.000 desaciertos, insatisfecho en absolutamente todo, o sea, era una cosa impresionante, y pues obviamente no estaba yendo al que lo suple todo. O sea, nosotros nunca vamos a estar saciados, jamás. El otro siempre nos va a fallar. Siempre. El único que no es el Señor. Entonces, a mí me faltó sabiamente ir por provisión al Señor al momento de pedir el amor. Muchas veces me tocó ya fuertemente tirarme cuando ya lo entendí. En ese momento no,
pero de pedir amor hacia mi esposa, porque yo decía, ya no siento nada, ya no quiero saber nada de ella. Había mucho desgaste. Y mucho obviamente desgaste. empieza el tema de las mujeres, obviamente, y ya empieza como una brecha, o sea, esas pequeñas zorras que no se casaron, empieza el enemigo a saber. Entonces, claro, empiezan dardos, empiezan a salir mujeres. Yo realmente lo pensé muchas veces y muchas veces mi esposa pensó en abandonar el matrimonio. Yo sí no lo pensé nunca, o sea, para mí siempre fue algo tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, al ver todas esas discusiones, todos esos problemas y todo eso, mi esposa muchas veces, 3 veces exactamente, dijo, me voy, y empacaba, y cogía bolsitas y pum, y empezaba, y yo la miraba, y yo iba despacio, cogía las llaves, le echaba seguro, mire qué va a hacer, mire por dónde sale. Porque yo siempre pensé, yo no, o sea, se tiene que calmar, está tomando una decisión en un momento que no se deben tomar decisiones, no está yendo al Señor, yo, cálmese. Pero ni siquiera le decía, venga, oremos, no, o sea, realmente ¿Cuál de los dos más carnal? Sí, o sea, fue un error completamente, el Señor, lo que al principio fue todo el centro, ¿cierto?, ya después no, él era un completo extraño dentro de nuestro matrimonio y eso fue fuerte. Entonces, claro, ella, me voy y yo echarle seguro, medio organizábamos las cositas, le echábamos tierrita, seguíamos, pero a los 4 o 5 días otro problema y más fuerte. Entonces yo medio me acordaba de la palabra y la palabra decía, trate como vaso más frágil, ¿cierto?, a la mujer. Pero resulta que es que yo tenía al frente no un vaso más frágil, era un vaso como lleno como de esos espinos. Como chuzitos. Entonces Esos uno vasos decía, que no se pueden coger. sí, claro. O sea, todo eso empezamos a vivirlo muy fuerte y creo que la parte más difícil que empezamos a vivir fue cuando ya yo empiezo a ver mucha insistencia en ella en abandonar. Sí, como les decimos, como todo ese desgaste, pues el primer error que yo cometo es, yo voy al Señor y me empiezo a quejar y le empiezo a reclamar y es tremendo cómo es el corazón de nosotros, sabiendo que Dios había confirmado, que me había hablado, de que Él era la persona, yo le empiezo a decir al Señor, te equivocaste, llena de amargura, llena de dolor, y luego como que me arrepentía y me iba llorando y le decía, ay Señor, ayúdame, o sea, como que ¿qué es esto tan horrible? Y yo le empecé a reclamar al Señor, como llegué a dudar, miren también cómo es el enemigo y el corazón, llegué a dudar de que Él fuera la persona, yo dije, no, esto es un fiasco, o sea, ¿qué fue lo que pasó acá? Y varias noches así como en mucha amargura, como les digo, muy desgastados, mi esposo sentía que ya no me amaba, y es tremendo porque pues no se cumplía la palabra, ni yo lo respetaba, ni él me amaba. Y cuando un hombre se siente irrespetado, eso es lo que pasa, que tiende al desamor. Y las mujeres tenemos, ese es el pecado, ¿no? Somos muy respetuosas, queremos pasar por encima de la autoridad, queremos a nuestra manera, ¿cierto? Muy, muy dadas a nuestro parecer. Por eso el Señor nos manda, ¿qué? A sujetarnos, porque Él conoce cómo es el corazón de nosotras. Y en realidad cuando el Señor dice sujétense, es mucha bendición. Yo no lo entendía en ese momento, pero era es demasiada bendición porque es que es una cobertura. Y resulta que yo no entendía que yo no me sujetaba, yo me sujeto a Dios, yo no me sujetaba a mi esposo, yo me sujetaba era al Señor. Entonces resulta que, claro, yo empiezo a tener esos pensamientos de abandono y yo empecé a considerar el divorcio. Solamente que pues también me guardaba el temor de Dios, como dice mi esposo, muchas veces empaqué maleta, pero yo sentía que no aguantaba más la situación, el tema con las mujeres, yo tenía mucha desconfianza. ¿Qué vas a decir? Empezamos y lo apuntamos, dice, desear otras personas. Realmente empezamos en ese momento a mirar, pues esta no, mira a la hermana tan querida, hombre. Hermana. Como es de mancita. No, ese es el engaño de Satanás realmente. Y uno empieza a mirar y, ay, esa hermana como saluda de bien. Mi esposa no es tan enojona. ¿Cuál? Eso es falso. Pensamientos de divorcio, adulterios, obviamente. Ya mentalmente, por ejemplo, yo pensaba en 10,000 cosas y pues fuera de eso me decía que no, que se negaba. Y yo bien mal. Yo decía, Padre, ¿qué voy a hacer? Pensamiento de adulterio realmente. Es más, el Señor en medio de su misericordia, en ese tiempo el Señor
cubrió y guardó nuestro matrimonio. Porque muchas veces, 2, 3 veces aproximadamente, yo cuadré citas con otras personas. Pero eran de la iglesia, ¿cierto? 2 de la iglesia. Nada le salió por puerquis marranis, nada le salió. El Señor con su celo lo guardó. A pesar de que él dijo, voy a pecar, o sea, él ya estaba como harto. Sí, realmente el Señor fue muy bello. El Señor batalló hasta el último momento, porque varias veces, ya esta era la tercera vez, una vez en el noviazgo y 2 veces dentro del matrimonio, que yo cuadré y una vez se me dañó todo y yo, Padre, y yo dije, uy, Señor, tú me quieres. Y la segunda vez realmente ya todo estaba cuadrado, yo iba hacia ese lugar y el Señor me habló fuertemente, ¿qué vas a hacer? Te vas a tirar en todo. Y yo cogí ese salvavidas y yo, listo. Y cancelé absolutamente todo. Perdón, amor, yo ya intervengo. No, termina. No, pero es que también... Espérate, es que pues ya voy. Entonces, Aquí no hay baldes para tirar, tranquilos. obviamente pues yo sí me daba cuenta, ¿cierto? Claro, yo me daba cuenta de muchas actitudes y cosas de él, entonces era horrible lo que yo vivía. Entonces yo para ese momento iba donde el pastor y yo le decía, mira, yo he visto estas situaciones, esto y esto y lo otro, pues es muy doloroso, o sea, es mi esposo y pues yo siento que pues mira a otras mujeres y entonces él una vez me dijo algo y me dijo, Jessy, tú me puso en esta posición, vas a dejar de ser la vieja chancluda. A mí nunca se me olvida eso y yo, la vieja chancluda celosa, y te vas a convertir en una mujer sabia que dobla rodilla y gana sus batallas de rodillas. Y cuando yo escuché eso me dijo, tú eres una ministra, él me decía, y lo que tú tienes que hacer es cuando ves la debilidad de tu esposo es orar y clamar, Jessy, o sea, el Señor te puso ahí y no lo hundas más, me decía, no lo hundas más, tú tienes que ser transformada. Y para mí era un reto, como que, ¿cómo hago que esto no me duela? Pues estoy viendo que mi esposo está mirando para otro lado y me convierto en una mujer de Dios que intercede a favor de ese hombre que está mal, ¿cierto? Que está mal. Y yo dije, está bien. Entonces cuando yo empezaba a ver así como cosas raras, pues el Señor aclaró, el Señor nos guardó de caer en el adulterio físicamente, ninguno de los dos. Fueron pensamientos que obviamente ustedes saben que bíblicamente también es considerado como adulterio. Y entonces, bueno, yo empiezo a orar y empiezo a clamar por la vida de mi esposo. Eso era un reto que yo estuviera haciendo eso, porque yo en el mundo no soportaba ni media, o sea, cualquier cosa, chao. Yo los echaba, o sea, yo era como estricta y el Señor como que me cambia esa manera de ver las cosas. Y recuerdo una palabra que me dio un hombre muy de Dios antes de casarme y me dijo, Jessy, 3 cosas, amor, gracia y misericordia. Entonces me dijo, amor, para que ames a tu esposo en todo tiempo. Misericordia, para que te compadezcas de él. Y gracia, para que le des lo que no se merece. Y yo como, wow. Y yo recordaba esas palabras. Y yo oraba por mi esposo. Y yo veía al Señor batallarlo porque le dañaba los planes, todo se le caía. Pero mi esposo ha sido muy guardado y a pesar de sus debilidades, igual las mías, hemos decidido creerle al Señor y el Señor... Yo sé que todos tenemos luchas. Mucha gente piensa que llega al matrimonio y se acabaron las luchas. No, mi esposo tenía luchas sexuales, tenía luchas en su mente. Yo empecé, pues al ver que no era nada de lo que yo esperaba, lo empecé a menospreciar en mi corazón y yo decía como, ay, es que disque la cabeza y que no sé qué, ay, ¿qué me voy a sujetar, cierto? Peleamos así y me empezó a gustar a alguien, pero resulta que ese alguien... Antes de yo casarme, a mí me gustaba, yo lo veía en el gimnasio y yo, pero yo sabía y yo decía, es un filisteo incircunciso. No. Y muchas veces yo pasaba en el carrito y me quedaba mirando y el Señor llegaba y me hablaba y me decía, ¿qué miras? ¿Qué haces? Y yo, nada. Y el Señor, sí, estás mirando. Y yo, uy. Pues resulta que cuando empiezo con esos problemas con mi esposo, yo estaba tan herida en mi ego y tan rabona por todo lo que me hacía y yo dije, le voy a poner los cachos. Y empiezo a mirar a mis hermanitos de la iglesia y yo, ¿pero con qué? Todos los veía como mis hermanitos lindos. Yo, no, ¿con quién? Ah, claro, ya sé con quién. El impío. El impío. Hay algo Pero no los puse, ahorita sigue la historia. Hay algo que nosotros, o sea, la palabra realmente se cumple acá cuando, recuerdan que nosotros empezamos a acostarnos enojados, los que estén casados no lo hagan. Nosotros aún hoy en día luchamos con eso, esa es la realidad. O sea, no somos producto terminado. Muchas veces nosotros, padre, ¿verdad que no nos podemos acostar así? Duro, es difícil, pero toca organizar, o sea, toca hacer algo.
porque dice la palabra en Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, vimos cómo realmente el diablo empezó a tomar el control de nuestro matrimonio, con pensamientos, con actitudes, con todas estas historias que les contamos. Solamente vimos que Satanás fue quien tomó el control de nuestro matrimonio. Nos guardó, a mi esposo lo guardó, a mí me guardó. Bueno, les cuento, tuve esos pensamientos. Gracias a Dios, pues nunca pasó nada, pero fue muy fuerte como lo que yo sentía y pensaba. Y pues como yo en el mundo era como, si quería algo lo conseguía, pues yo decía, fácilmente lo puedo hacer. Pero el Señor, tuvimos mucho consejo. Yo para ese momento me veía con una líder de la iglesia. Yo llegaba llorando y le decía, ayúdame. Y ya todo el tiempo con consejo del Señor, ¿cierto? Que me decía, Jessy, obedece al Señor, ustedes no están obedeciendo, la obediencia trae bendición, obedezcan, perdónense. Para mí era muy difícil tener que perdonar 70 veces 7 a mi esposo todos los días. Y yo decía, ay, yo iba y leía perdonar y yo, ay, perdono, sí, yo perdono. Y empezar ese trato, ¿cierto? En nuestro carácter, ejercitar la paciencia, el perdón, el ser misericordiosos, benignos el uno con el otro. Pero sí siempre hemos visto un celo de Dios a favor nuestro muy bonito. Y cuando el enemigo, bueno, o sea, yo creo que todos hemos sido creados con un propósito muy grande. El enemigo no quiere que ese propósito se cumpla y trae mucha división a los hogares. Y por lo general entra por el adulterio, ¿cierto? O sea, es como que esas primeras dardos que él dice, vamos a ver qué pasa acá. El Señor es muy cuidadoso con esto, por eso Él tiene como esas particularidades en la palabra para hablar sobre estos temas. Porque podemos pensar que son pequeñas zorras, pero realmente ya son grandes zorras que han entrado producto de la discordia que hay entre la pareja, los insultos, los alegatos, las iras, que ya empieza el diablo a empezar a meterse en esa área tan importante, en esa área que es tan valiosa para el Señor, porque es que esa área es un espejo de lo que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón con Él. Es esa intimidad de conocerlo a Él. Y si el enemigo llega y destruye esa pureza y esa bondad que el Señor nos permite tener ahí, pues está destruyendo prácticamente las bases del hogar y se está metiendo con algo súper delicado, porque en la mayoría de los casos el adulterio es el que da como el pie para el divorcio. Y eso es tan delicado que aún el Señor, cuando quería firmar ese contrato con el pueblo de Israel, que eran las tablas de la ley que el Señor le estaba dando a Moisés, cuando Moisés regresa, ve a su amada, ve a su pueblo, lo ve en adulterio. Habían hecho otros dioses y al verlo en eso se dolió tanto que Moisés rompió esas tablas y tuvo que venir otro pacto. Es tan delicado que el diablo lo ataca directamente. Y yo sé que muchos que estén casados han tenido estas luchas de enfrentarse a pensamientos, aún lo que decía Jessy, yo lo voy a engañar. Y también Cami, como que no, es que yo sí puedo hacer esto. Empiezan a llegar todos esos pensamientos y todos esos dardos tan fuerte a nuestro corazón que empiezan a perturbar nuestra mente y a dañar nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Es irnos a humillarnos al Señor y que la palabra del Señor nos hable, porque no hay otra forma, porque como ya le hemos abierto puertas y en todo lo que hemos escuchado que les ha pasado, las puertas estaban abiertas para que entrara el enemigo a destruir totalmente lo que el Señor había con mucho esfuerzo, en 3 episodios que hemos conocido, con mucho esfuerzo había hecho en sus vidas. Iba a llegar un momento a otro y los iba a acabar, los iba a destruir, iba a dañar el propósito. Y ahí eran ya vemos en ellos un espejo muy quebrado, con muchas astillas que lo único que se veía eran heridas. Pero pues el Señor
los tiene aún en su misericordia. Como dice, no son producto terminado, no están 100% contentos como lava los platos. Pero, Todavía no lo hace. pero hay... Pero ya aprendí. Sí, ya él aprendió a lavar los platos. De razón yo iba y veía baldes de metal. No, eso es recocha. No, lo siento, eso es recocha. Hay algo, aquí quiero hacer algo importante, y es que cuando empezamos cuando yo empiezo a vivir todo ese tipo de cosas, empezamos a vivir, yo realmente empiezo a meterme con el Señor, ella pues con sus consejerías y todo, y yo empiezo a leer la palabra, empiezo a buscar del Señor, pero me encuentro con algo, ¿cierto? Que realmente yo lo quiero hacer, voy a la palabra, pero encuentro que mi cuerpo no lo quiere hacer. Dice Romanos 7:19. A mí me confrontó mucho esta palabra. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando yo me encuentro con esta palabra, yo le empiezo a pedir al Señor que limpie de mi cuerpo y de mi mente, que limpie mi corazón, porque realmente todo lo que yo pensaba hacer era completamente perverso, ¿cierto? Los adulterios, todo eso donde se gestaba, en el corazón, ¿cierto? Todo eso sale del corazón. Esa era realmente la crápula con la que yo me encontraba. Pero mi mente muchas veces pensaba, no, voy a hacerlo, voy a cumplir, voy a obedecer lo que dice la palabra. Pero de un momento a otro llegaba y me miraba y no, terminaba haciendo lo que no quería. Entonces, esa frase que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí lo único que yo veo es la cruz. El Señor lo hizo por mí. Y en esos momentos el Señor empezaba a mostrarme cuántas veces me salvó la vida. ¿Recuerdan en el primer episodio cuando intenté acabar con mi vida? ¿Cierto? El Señor, ¿qué hizo? Me sacaba. ¿Cuántas veces, aún en medio de todas esas cosas que yo vivía en el mundo de opresiones espirituales, que salía hasta aún detrás corriendo de los demonios que me perseguían, el Señor ponía un freno y el Señor me salvaba? Entonces, lo único que yo encontraba, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Solamente el Señor. El Señor es el único en nuestros matrimonios, lo hizo con nosotros. Si están en el proceso del noviazgo, si quieren casarse, si quieren, es el Señor, es el único. Y hoy nuevamente, en esta mañana, el Señor, ahorita al mediodía que tomé un tiempo para estar con el Señor nuevamente me recordaba, esta generación no está colocando los ojos en mí. Por favor, nuevamente necesitamos colocar los ojos en el Señor, aún en cualquier proceso que estemos viviendo, si estamos en el noviazgo, si estamos en el matrimonio, solamente el Señor es el único. Él fue quien nos creó, Él fue el que escribió el manual para saber cómo se maneja nuestra vida. Bueno, yo quiero acá hacer como una acotación, estaba acá de hecho escribiendo para que no se me olvidara. Cuando mi esposo dice que necesitamos a Jesús, ¿cierto? Que Él es la fuente de vida. Yo hoy, esta mañana que recordábamos todas esas historias y todo por lo que pasamos, yo le decía a mi esposo, esa es la humanidad, ¿cierto? Eso somos, por eso necesitamos un redentor, ¿cierto? Por eso tenía que venir un salvador por nosotros, por esta naturaleza y
caída, ¿cierto? Llena de pecado. Y es tremendo porque pues en el matrimonio todo aflora, en el noviazgo somos unos, pero dentro del matrimonio eres lo que eres. Ahí todo aflora y no hay cosas que tapar, ahí sale lo que está que hay en tu corazón. Y cuando hay presión, pues mucho más, lo que salía de nosotros. Y la importancia de tener una vida, como decía mi esposo, en intimidad con Cristo, de buscar al Señor para vivirla en el Espíritu, porque en nuestra carne pues nos acabamos y nos destruimos. Y lo que tú decías, Joan, acerca de humillarnos. Cuando determinamos humillarnos fue cuando vimos que el Señor empezó como a levantarnos, ¿cierto? Cuando decimos, ya estamos cansados de hacerlo a nuestra manera, yo lo quería cambiar a él a mi manera. Entonces, tristemente, bueno, la palabra dice que en nuestra lengua está el poder de la vida o de la muerte. Yo declaraba cosas terribles sobre mi esposo. Yo le decía, usted no es cabeza, usted no es sacerdote, usted es esto, usted es lo otro. Yo lo hería con mis palabras y luego fue muy doloroso porque esas palabras no se recogen. Y uno luego come del fruto de esas palabras y luego muchas cosas de las que declaré fue de las que vi. Y la palabra dice que los hijos de Dios es todo lo contrario, ¿cierto? Declaramos vida y declaramos las cosas que no son como si fueran, como el Señor lo ha hecho. Y de hecho tenemos que mirarnos con los ojos de Dios, pero nosotros no nos mirábamos con amor y misericordia, sino que había un juicio y poca tolerancia a los desaciertos del otro. Entonces nos causamos muchas heridas a razón de lo que nos dijimos, de lo que él me decía, yo le decía. Entonces un día yo dije, me voy y voy a aprovechar que él no está. Y soy tan conchuda que llamé a un hermanito pequeñito de la iglesia que tenía como 12 años. Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Será que puedes subir al aparta estudio? ¿Me ayudas a empacar una ropita? Y me dijo, claro, mi Jessy, ¿te vas a pasar de apartamento? Y yo, sí. Y él, ay, bueno, entonces subió y empezó a empacar. Pero yo dentro de mí el espíritu me redarguía y me decía, como, ¿qué estás haciendo? Y yo callaba la voz del espíritu como que no, esto es lo que yo tengo que hacer y empiezo a armar las maleticas y yo como que rápido. Para ese momento teníamos un carrito pequeño, un Clio y yo empecé a meter ahí todas las cositas y me volé. Entonces me voy para donde una amiga que era muy amiga en ese momento, ella vivía solita y que fue la misma amiga, la de las frutas. Entonces yo llego, la llamo y le digo, necesito que me recibas. ¿Cómo así? Sí, es que estoy muy mal y yo necesito que me recibas. Y ya, bueno, cuando ya ve que yo me bajo del carro y empiezo a bajar una bolsa, 2 bolsas, y ya es como que esta yo creo que se vino a vivir acá. Y entonces, bueno, yo entro, arreglo la ropita, le cuento y le digo, mira, estoy muy mal. Y yo ya estaba en embarazo. ¿Tenía cuánto? 5 meses. 5 meses, pero no se me notaba nada porque yo era muy flaquita, entonces parecía como si no estuviera en embarazo. Claro, porque pues parece mucho, pero no, yo... Y entonces ella llega y dice, bueno, listo, le cuento. Y resulta que esa amiga estaba muy mal. Ella también estaba pasando por cosas muy duras y ella estaba más mal que yo. Entonces yo estaba esperando como alguien que ore por mí. Pues no, yo lloré toda la noche y pues ella se acostó a dormir. Entonces al otro día yo le arreglé el apartamento súper lindo, yo le hice comidita porque pues ella mucha soledad y ella feliz. Como, ay no, y la comidita y compartimos, no, ya no quería que yo me fuera. Entonces su consejo no era exactamente que me fuera. Pero bueno, o sea, estoy ahí, mi esposo me empieza a llamar como un loco, oye, ¿tienes el carro? Y yo necesito yo no te contestaba, creo que me escribías, bueno, no recuerdo. Y yo estaba completamente endurecida. Llamo a mi mamá, gloria a Dios, y le cuento, creo que es de las primeras cosas que ella se dio cuenta. Y cuando le cuento, ella, ay no, Jessica, ¿cómo se le ocurre? Eso me sacó la Biblia, hágame el favor y se devuelve, ¿usted qué le está pasando? Usted se enloqueció. Bueno, me dio tremendo regaño y yo, Bueno, la cosa quedó ahí y luego ya pues mi esposo como que había hablado con la pastora en ese momento y la pastora me escribe y me dice, veámonos, yo, cerrada, y luego me da una palabra y ustedes saben que el Señor tiene esa hermosa paciencia con nosotros que da una palabrita y ya con eso uno se quiebra. Yo dije como que ya, dije no, Dios, tengo que obedecer. Y mi esposo va a contar cuando él llega a la casa. Cuando yo llego a la casa, el rastro frío, no había nadie. Y yo cuando, pues sí me pareció muy raro porque no estaba, no habíamos hablado en todo el día y yo, llega ahorita. 9:30, 10, nada. Cuando yo no sé por qué, yo nada más me voy a empillamar, cuando voy a abrir el closet y eso vacío. Y yo, mira, ahora sí se fue. Y yo, Dios mío, yo no puede ser. Y empiezo yo a pensar y se llevó el carro. Es que es descarada, ¿cómo así? Y empiezo yo a llamarla. Y yo, oiga, necesito el carro. Yo no, ya estaba pensando en ella. Yo, es que necesito el carro.
porque mañana tengo que trabajar, necesito el carro, nada, nada. Yo no sé por qué, bueno, no sé, me fui yo a buscar el carro y lo encontré Pero eso por... fue el otro día, entonces al otro anoche día. dormiste. Delicioso. Arrepientas, imagínense lo endurecido que estaba. ¡Ah! Es que feliz como un bebé. Diga la verdad. No, mentiras que no, uno no duerme, uno que va a dormir si le hace falta. O sea, realmente no, y son noches muy, muy fuertes. O sea, yo realmente, esa noche fue la primera noche que pasé separado, pero fue muy tenaz. Y al otro día empecé yo a buscar el carro casi por toda la ciudad y por allá lo encontré por el Me Semenor. encontró porque parece como con un chip de taxista, tiene como un GPS por allá, o sea, es miedoso. Y lo encontré y allá me fui, yo me alforé y me pasa el carro y bueno, a la final... pero a la final sí me pasaste el carro después y ya después tú te encontraste ella se encontró con la pastora y bueno, organizamos el tema. Y me invitó a una cena esa noche. Cenamos, ¿cierto? Pasta, hablamos, nos perdonamos y me volvió a ayudar a sacar todas las bolsitas. Y empezar a volver a organizar todo. Eso es para que no lo hagan. Les voy a decir algo, cuando uno abre esas brechas, pues sí, muy lindo, nos perdonamos, lo entendimos, pero eso espiritualmente es terrible. O sea, es como el pecado, ¿cierto? Dios perdona, claro, pero uno asume unas consecuencias. Eso es dejar el lugar espiritual que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues ya creo que eso fue cuando nos preguntaste como lo más tenaz, fue eso, como ese temor de... como esa iniciativa de querernos poner los cachos y todo eso, gracias a Dios nunca se dio, el Señor nos guarda. Yo vuelvo a la casa y llega, bueno, yo ya había llegado Isaac, ¿cierto? Nace Isaac. Ahí como que se parte la historia. Sí, porque en Salmo 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Y pues ya venía con 5 meses viviendo todas estas situaciones, ya venía un bebé, el Señor vuelve otra vez en su misericordia, los une y los trae otra vez a la casa y es cuando ya el Señor empieza a hacer un proceso en ellos, con Isaac y ya un proceso de restauración con ellos, porque el proceso de restauración que hace primeramente el Señor es trabajar primero a la persona, sanar a la persona y la relación de la persona con el Señor. Cuando esas áreas que han sido abiertas, el Señor las empieza otra vez a cerrar para Él, a llenar todas esas cisternas que estaban vacías, rotas. Él las empieza a sanar. Él cuando sana su relación con la persona, entonces cuando ya le empieza a tener bondad con Él para sanar la pareja, sanar el hogar. Entonces por eso siempre hacemos referencia a eso. Primero vamos al Señor. Y vamos a buscarlo a Él, porque yo necesito restaurar mi relación con el Señor, porque lo que me está sucediendo a mí es evidencia de la brecha tan grande que he creado con Él. Todo lo que yo me he alejado con Él. Cuando yo tengo estas situaciones y muchos problemas, cualquier problema, he pecado, he maldecido, lo que sea que a mí me haya pasado, yo tengo que volver otra vez al Señor. No me tengo que centrar en el problema, porque ellos estaban viendo el problema, era que era el uno o el otro, es que él es así, yo soy así, lo quiero así, metiéndolo a un molde donde el Señor no lo había puesto. Pero cuando yo empiezo a encontrarme de nuevo con el Señor y a sanar mi relación con el Señor, a tener una relación estrecha, íntima con Él, pues el Señor ya me va dando amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, temple, todo lo que el Señor quiere para nosotros en nuestros hogares, para nuestras parejas. Entonces, primero el Señor sana nuestro corazón, nos sana a nosotros y ya empieza a hacer la obra. Y es cuando viene Isaac y empieza todo el proceso de restauración en sus vidas. Así es. Cuando Isaac, bueno, a pesar de ese episodio tan horroroso... Perdón, Isaac fue un niño concebido, nosotros lo pensamos y no fue un susto que pasábamos o que no estábamos... Lo planeamos. Realmente lo planeamos. Yo al principio le dije a ella, yo quiero tener los hijos o el hijo que tengamos, quiero que sea a temprana edad para yo poder disfrutar con él y que no nos pase de pronto la edad y que tengamos pues los hijos ya muy mayores. Entonces yo le dije, hagámosle, ok, y ella, hágale, de una. Y empezamos a buscar el niño y a los 6 meses llegó Isaac. Llegó Isaac y fue como un bálsamo, como un refrigerio, como que, ay, wow, ya dejamos de estar los dos ahí con los ojos el uno en el otro, sino que
él ya era muy lindo, o sea, como que bueno, un bebé, y yo siento que eso nos unió mucho, y de hecho yo me vuelvo a enamorar de mi esposo, pues porque como que con todas esas peleas teníamos tiempitos muy cortos de estar bien y otros peleando, éramos muy inconstantes, pero entonces como que yo le pedía eso al Señor, yo no, yo quiero enamorarme de mi esposo, no, yo estaba súper enamorada, fue súper lindo, empezamos esa etapa de papás, que eso será otra historia, y fue muy bello, ahí pues el Señor empieza como esa restauración. Pero resulta que a razón de todas las peleas y todo lo que nosotros teníamos algo muy afectado, que era la economía. La economía de nosotros realmente fue, en los primeros años fue muy, muy dura, muy dura. Al punto de que yo muchas veces le oraba al Señor, o sea, realmente le pedía, Señor, ayúdame, ¿qué es esto? Pero yo no entendía que mis oraciones tenían estorbo a razón de yo cómo trataba a mi esposa. Los cielos estaban cerrados, dice la palabra. Completamente. Llegaban pensamientos de adulterio y todo esto, lo primero que se había afectado es la economía y no avanzábamos en ese aspecto. Entonces fue muy bonito como el Señor, aún en medio de todo eso, empieza a tratar, y es un proceso muy bonito que empieza a tratar el orgullo, empieza a tratar el problema que yo tenía también del dinero, ¿sí? Yo venía de un hogar con mis papás donde a mí me daban todo, donde un fin de año el estreno era de 1.000.000 de pesos. Porque el niño lo pedía. Entonces, claro, cuando entro al matrimonio me encuentro con todo esto y veo mi economía afectada, empiezo a sufrirla. Y bueno, hay un par de historias rapidito que queremos Pero ahí contar. el Señor se empieza a glorificar. Por ejemplo, mis suegros llegaban con mercado y entonces disimulábamos como, ay, bueno, gracias. Y nosotros, gloria a Dios porque esa nevera está pelada. Pero disimulábamos, ¿no? Por el orgullo y sí, muy lindo, pero ya después para mí era como, ay, no, no quiero que me ayuden más porque había orgullo. Pero luego entendimos como ese amor del Señor, ¿cierto? También nos pasaba, por ejemplo, que estábamos ahí, los dos acostaditos, relajados, timbraba el teléfono y ir a mi papá, mami, ¿qué está haciendo? No, papi, pues veámonos en el centro. Y resulta que cuando llegábamos, entraba al supermercado y nos pasaba un carrito y decía, merquen lo que quieran, los queremos invitar. Entonces mi esposo y yo nos mirábamos y decíamos, wow, el Señor es muy bello. Y el Señor empezó, ¿cierto?, a proveer, luego pudimos comprar como la neverita, las cosas. Pero aún ahí el orgullo Era afloraba, duro, claro. porque él llegaba y pasaba el carro y nosotros no necesitamos, no, tranquilo, no, hágale, hombre, que Y era yo- echando así y yo- como, y yo, aprovecha. Y él entonces, era ahí como, ay, pues. entonces, claro, fue muy fuerte. Por ejemplo, los primeros meses que me renovaron el contrato, más o menos 3 meses, y ya estábamos casados. Yo venía de tener navidades así, con tremendos tenis y todo esto, y estar trabajando, cuando de un momento a otro se me acabaron los zapatos. Yo trabajando para la fundación, cuando Es que mi amor, no, mira estos zapatos ya como están y yo te lo tengo. Y me lo llevé por allá por Nagaches. Y yo dije, ¿cuánto hay? Habían como 80.000, 3 zapatos. No, y él se quería morir. Y entonces él se paraba en el espejito y era con esa cara, es que... Y yo, esos están muy lindos, esos son perfectos para la fundación. Y él era con esa cara de tristeza. realmente el Señor trató mi orgullo. Eso fue fuerte porque pues yo de venir de un hogar que me daban todo, que eso que es que con 70.000 pesos comprar 3 pares de zapatos. Pero eran lindos, eran lindos. Le terminó gustando. O sea, cuando yo me los empecé, yo, bueno, ¿qué más vamos a Era hacer con si no una había carita. más? Y yo llegaba y me los colocaba y yo, bueno, y me miraba yo, pero por dentro yo me iba a morir, literal. O sea, yo sentía como el Señor molía, como el Señor trataba, como, uy, qué bueno que les estoy quitando todo esto, porque realmente fue demasiado fuerte y empezamos a vivir cosas. Con la ropa igual, ¿cierto? no. Pues no teníamos para estar comprando, no, era muy difícil, era una situación compleja, no aguantamos hambre, el Señor era bello, pues teníamos nuestras familias, pero pues éramos como a ras, ¿cierto? Era como todo medido. Todo el tiempo fue así, hasta que se acabó el contrato con la Fundación Manuel Mejía, que es de la Federación Nacional de Cafeteros. Terminé el contrato y se nos ocurre una grandiosa idea: irme a trabajar con el suegro.
Una idea muy gloriosa. Porque resulta que él tiene una empresa de aluminio arquitectónico, él hace todo lo de ventanerías y puertas, pero es algo como muy pequeño, ¿cierto? Pero en ese momento se me ocurre a mí la grandiosa idea y le digo yo a mi esposa, no, vamos a gerenciar eso, vamos a organizar todo. Y como yo era administrador de empresas, mi profesión era esa, entonces yo le dije a mi esposa y mi esposa me dijo, no, listo, yo hablo con mi papá, hablo con él y todo. Y la idea de la mega empresa, yo en la mente es, no, yo soy el gerente, organizamos así los trabajadores, tú me vas a ayudar. Y el suegro pensando, él, no, les tengo que ayudar. Ellos se quedaron sin trabajo, entonces los voy a contratar a los dos para que me ayuden. Y empezamos pues a trabajar. Pues fue demasiado fuerte porque con el suegro trabajar fue muy duro. Entonces, de mi mente era el gerente, terminé organizando la camioneta. Amarrando vidrios y todo eso. Cuando pasaban mis papás y me veían ahí encaramado con un overolcito como, ay, ¿qué le pasó a mi hijo? Y yo, se supone que yo era, no, pues yo soy comunicadora social, la comunicadora, yo dije, no, vamos a arreglarle esta empresa a mi papá, esta empresa lo que nos va a dar es plata. Vamos a poner a mi papá sentado, vamos a ganar plata, trabajadores, y terminé limpiando los baños. Limpiar los baños de todos los trabajadores y yo me quiero morir. Y pues así, bueno, como tenemos que agilizar por el tiempo, fue un trato para los dos, ¿cierto? Ya luego fuerte. nos metimos a vender cafecito, con Ganó Excel, y fue terrible porque pues el Señor mostró una ambición de nuestro corazón, de plata fácil, de decirle a la gente como que salgas del trabajo y libertad, Endeúdese. tiempo, endeudados. Entonces como que fueron muchas cosas del corazón, ¿cierto? Finalmente doblamos rodillas, lloramos, Señor, como que cambia esta situación, ten misericordia. Y el Señor nos regala la inmobiliaria, que arrancamos con un grupito de personas al principio, ya luego el Señor nos entrega una inmobiliaria, nos da el nombre, Lugar para Ti, se llama nuestra inmobiliaria, que habla de que Jesús se fue a preparar morada para nosotros en el cielo, entonces un lugar para ti. Mi esposo se lanzó a eso en fe y yo dije, no lo voy a detener. Yo me quedé con mi papá otro tiempo, estuve en súper, en la alcaldía, el Señor nos proveía, pero fue un tiempo de doblar rodilla y de llorar, de decir, no más, sácanos de esto. Nuestra sala era un tapete, entonces llegaba la gente y como que quítate los zapatos, tírate al piso y pues luego lo disfrutamos, pero por mucho tiempo vivimos como tan apretados de no poder viajar, no hacer muchas cosas, era doloroso, pero hoy entendemos que fue un trato y un proceso de Dios y los procesos son gloriosos porque somos conformados a la imagen y semejanza de Él. Y así fue como el tema de la inmobiliaria. Sí, realmente, bueno, de pronto una historia ahí pequeña, fue la primicia de nuestra inmobiliaria, cuando ya el Señor nos entrega la inmobiliaria y el primer negocio, realmente para ese momento no teníamos nada, me demoré 6 meses en vender la primer casa, cuando le digo yo a mi esposa, esto es del Señor y el primer negocio, la primicia, vamos a entregársela al Señor, porque si queremos que nos vaya bien en la inmobiliaria, lo primero es para Él y va a ser lo mejor. Vendí la primer casa, no les miento, no teníamos para pagar la zona azul, en ese entonces la zona azul valía 1.300 cuando llega ella y yo recibí el dinero y todo, cuando llega y me dices que pues saque de ahí, pague de ahí, yo Pues yo le veía el fajo y yo, pero pues saca, y él, no me tocas esto porque esto es para el Señor. y yo quieta, y resulta que fuimos, le entregamos al Señor y realmente nos quedábamos sin dinero. 3 días después el Señor me regaló 3 negocios exactamente igual. Entonces empezamos a comprender y a ver cómo el Señor empieza a restaurar, pero también de la mano de la obediencia, de lo que el Señor nos empieza a hablar, lo que nos empieza a decir, hay que hacer esto, qué dice en su palabra, ¿sí? Empezamos a transformar nuestra mente en creerle y el Señor empezó a levantarnos y bueno. Y ya nosotros pues estábamos en otra iglesia, nosotros llegamos aquí a CCM hace 6 años, 6 añitos, salimos de allá, bueno, el Señor nos habló, nos mueve a este lugar, oramos por este lugar, de hecho habíamos tenido una cita con el pastor Pino y entonces él nos dijo, bueno, oren, yo no les voy a decir que se vengan, pero sí que oren, a ver cuál es el lugar que Dios tiene para ustedes, porque pues se supone que cuando Dios te pone en un lugar es para que tú eches raíces y pues hay un propósito. Y nosotros veníamos en la otra iglesia, pues estábamos en la alabanza, teníamos ovejitas, éramos líderes, no fue tan fácil, fue un proceso muy doloroso.
pero el Señor nos trae a esta casa, que es una casa de restauración, y ahí empiezan como la otra parte, ¿cierto? De todo esto, porque nosotros cuando llegamos acá, aunque Dios había hecho cosas muy hermosas y nos había guardado de cosas muy terribles, sin embargo había muchas heridas y veníamos muy golpeados, sin oxígeno espiritual. El pastor hace una oración por nosotros hermosa, nos dice: ustedes están sin oxígeno, necesitan buscar a Dios. Él no, dice: bueno, vayan y oren. Mi esposo y yo empezamos a orar, y un domingo me coge mi esposo y me dice: bueno, mi amor, vamos para CCM. Y yo: sí, sí. Y yo: bueno. Y nos arreglamos y vinimos. Qué llorada, o sea, yo era así con el moco tendido, lloramos, fue un momento muy lindo, y arrancamos pues nuestro proceso acá en CCM. Como acelerando. Qué buena historia. El Señor, cuando tiene un propósito con alguien, Él va a hacer hasta lo último para que ese propósito sea cumplido. El Señor, cuando nos trajo a esta tierra, cuando nos dio vida de su propio aliento, Él colocó un destino y un propósito para nosotros. Y ese destino y propósito que tenía con Cami y Jesse, que van en el camino, van creciendo, van avanzando. Ya llevan, ¿cuántos llevan de matrimonio? Cumplimos este año ya 10 años. 10 años de matrimonio. De pronto en el relato que ellos van haciendo hacíamos cuenta de 1 o 2 años. No, esto hace cuenta de muchos años. Y realmente cuando Jesse habla de que hace 6 años llegaron a la iglesia, ellos entraron a otra etapa de restauración. Una etapa ya de realmente tener una relación muy estrecha y directa con el Señor, que es donde está el éxito de todo. Y ahí es donde nosotros debemos ser conscientes que necesitamos, para ser restaurados, para nosotros salir de nuestra inmundicia, de nuestra maldad, de nuestro pecado, tenemos que restaurar nuestra relación con el Creador, con el que nos dio la vida, con el que nos vio venir a este mundo y escribió en su libro todas aquellas cosas que habían de ser para nosotros. En muchas de las cosas que ellos contaron nos pudimos ver ahí en un espejo, en un reflejo, y pudimos identificar cosas que aún nos están pasando a nosotros, cosas que nos pasaron a nosotros. Ellos son un reflejo de la bondad del Señor. Ellos son un reflejo de un propósito cumplido. Ellos son un reflejo que del noviazgo al matrimonio hay una revelación de palabra, de amor, de misericordia para con nuestras vidas. Ellos son el reflejo de que si creemos en el Señor y obedecemos, vamos a salir victoriosos de toda situación. Cualquier situación que nosotros tengamos, el Señor siempre tiene una salida. Él es abogado para nosotros y Él es el que nos perdona, el que nos coge del fango de donde nosotros hayamos caído y vuelve y nos levanta y nos saca. Y yo les quiero decir, el Señor hoy quiere restituir lo que el enemigo ha dañado. El Señor hoy quiere volver a traer a la vida las áreas que el enemigo ha matado. El Señor te quiere volver a traer a la vida hoy, pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que restaurar nuestra relación con Él. Mi relación en el noviazgo no depende de qué tan bueno soy yo o de qué tanto la entienda a ella. Mi relación de noviazgo, ¿de qué depende? Es de qué tanto yo estoy pegado al Señor. Porque si yo no estoy pegado al Señor, pues es donde vienen todas estas luchas, todos estos problemas, y es donde voy a tener muchos problemas, voy a tener muchos encontrones, voy a tener que llorar mucho por todas las falencias y fallas que yo tengo. Pero realmente cuando nosotros realmente conocemos al Señor, es cuando entendemos: sí, Padre, aquí es donde yo debo estar. Padre, sí, yo debo acercarme a ti, porque ahí es donde yo debo reconocer tu palabra, debo reconocer tu amor y debo reconocer tu bondad. Nos alegra que hayas visto esta enseñanza. Nuestro deseo es que el Señor siga obrando en tu corazón. Te invitamos para que visites nuestro canal, te suscribas y también nos sigas en Instagram como _CCM Youth.